Yes. Darles los muy buenos días nuevamente y agradecer muchísimo la presencia del profesor Guy Bayouat, a quien tenemos invitado este año para darle la inauguración a la Semana de Sociología. La Semana de Sociología de la Escuela Silva Enríquez es una semana en la cual realizamos actividades de investigación, presentación de conferencias, presentación de libros, también el trabajo que realiza nuestra revista Temas Sociológicos, y es un espacio que nos damos para, más allá de la formación curricular que llevamos, poder promocionar, encontrarnos, comunicar qué es lo que estamos realizando en términos de reflexión sociológica y de investigación, tanto docentes como estudiantes y egresadas de nuestra escuela. Este año, más que una conferencia inaugural, quisimos que la presentación fuera un poco más dialógica, más conversada, y para ello invitamos al profesor y filósofo Pablo Salvat, justamente para poder establecer estos diálogos con Guy Bayouat, que es una figura sumamente representativa de la sociología y también digamos, de una importancia tremenda para la sociología latinoamericana, no solamente porque Latinoamérica y Chile ha sido parte de su objeto de estudio, sino porque su campo categorial ha sido también capaz de aproximarse y ponerse de alguna manera al servicio de la comprensión de las problemáticas latinoamericanas. En ese sentido, yo no me voy a extender a presentar a la figura extensa que es Bayouat. Esa es la figura un poco que tiene Pablo Salvat acá, así que les doy la palabra para poderles escuchar en este diálogo, y después tendremos un segundo momento donde el resto de nosotros y nosotras podemos realizar preguntas y también sumarnos a esta conversación que inician hoy Pablo Salvat y Bayouat. Muchas gracias a ambos. Pablo, está silenciado, tienes que activar el audio. Estaba muchas veces silenciado, pero en fin. Lo primero, agradecer cordialmente la invitación de la directora y del Departamento de Sociología de la Silva Enríquez. Agradecerlos por su invitación, por la posibilidad de encontrarme con el colega y amigo Guy Bayouat. Saludar también a las autoridades de la universidad, especialmente de la Facultad de Ciencias Sociales, y, como siempre hay que hacerlo también y corresponde, a las autoridades de la Universidad Católica Silva Enríquez, una universidad por la cual tengo un particular aprecio, entre otras cosas, porque allí trabajan colegas muy estimados como Justino Gómez, Fernando Vergara, Ricardo Salas, Alex Ibarra, entre otros. Entonces, no es cualquier universidad para mí. Segundo, he tenido el honor de compartir tanto la amistad, a veces también la discusión con el sociólogo belga chileno Guy Bayouat hace ya bastantes años. ¿No le funcionó? Y les pedimos al resto silenciar sus audios. Alejandra Pinochet, por favor, silencia el audio. Estamos en manos de las nuevas tecnologías, como diría Guy Bayouat. Tercero, como ustedes saben, digo, buena parte de los que están aquí, no pertenezco directamente al espacio o a la tribu de los sociólogos y sociólogas, pero sí he tenido siempre un vivo interés por una teoría crítica de la sociedad y el rol de las ciencias sociales en la transformación y paso de sociedades injustas y desiguales a otras más justas e igualitarias. Bayouat tiene un muy importante trabajo, imposible de reseñar, pues estaríamos la hora hablando de los libros y su contenido. Un muy importante trabajo desde dentro de la razón sociológica, es decir, ofreciendo, por decirlo así, nuevos fundamentos, claro está, basados en las consideraciones de algunas tradiciones de modo crítico dentro de ese campo que él
asume y retrabaja a partir de sí mismo. Al mismo tiempo, su trabajo no se queda en las cuestiones aparentemente intrínsecas del pensar sociologizante, colegas y estudiantes, sino que pretende, con su caja de herramientas, abrir sendas de comprensión del movimiento de la realidad social. Sendas comprensivas que puedan dar cuenta del presente, de las mutaciones de ese presente, como él le llama, y al mismo tiempo ofrecer armas de la crítica que puedan leer o resaltar posibilidades de transformación. Hay que decir que Bayama no ha sido solo un profesor, un intelectual, digamos, aislado del mundo externo. Por diversos motivos, entre otros, la creación del llamado Secretariado para el Tercer Mundo que él emprendió a mediados de los años 60 del siglo pasado, estuvo siempre abierto e implicado con América Latina, África, incluso Asia, y solidarizó con sus luchas de liberación. Esto hasta el día de hoy, por cierto. Y eso para mí es especialmente valorable y destacable en un académico e intelectual de hoy. Es al mismo tiempo profesor, investigador, sociólogo, pero también ciudadano. Ya lo veremos. Es decir, también ocupado con la cosa pública, con la vida en común. Esto, entre otras facetas de su persona, porque compartimos con Guy la amistad por la guitarra, y él canta muy bien, ese gran poeta y cantante francés, Georges Brassens, que no ha podido dominar bien, pero entonces, nos gusta la música también, y espero que siga guitarreando Guy. Últimamente nos ha hecho llegar a muchos de nosotros 2 textos, podríamos decir, de la contingencia. Uno que se llama Mensaje a los constituyentes, a las y los constituyentes, y el otro, muy interesante y seguramente muy polémico también, Propuesta para concebir el socialismo del siglo XXI. Ahí un profesor intelectual que se atreve a mencionar una palabra que ustedes saben, o es llevada y traída o se ubica en el sótano. Bien, no puedo dar a conocer aquí, sino que estuve remirando su producción intelectual, que es agotador la cantidad de libros que va desde antes del año 92, aunque el 92 aparece ese trabajo muy fundamental, Sociología Relacional, en PUF, que no sé si está traducido al español, me propongo para ser traductor, me gusta esa tarea, hasta el 2021. Él acaba de sacar un trabajo que se llama el capitalismo, está todo en el capitalismo neoliberal, comment il fonctionne y comment le combattre, cómo funciona y cómo combatirlo, 200 páginas. Antes de eso, 3 trabajos muy interesantes a propósito de una mejor comprensión de la mutación de los fundamentos de la cultura europea occidental. 3 joyitas, una que se refiere al modelo cultural de la antigüedad griega, por decirlo así, el otro es sobre Roma, y el otro es, creo que ya acaba de aparecer, no tengo el placer de tener los 2 últimos, es sobre el modelo, sobre el tema de la cristiandad. Otro trabajo también muy interesante, estoy pensando también en los jóvenes interesados en entrar a sociología, como en los que ya están estudiando en sus diversos grados, Sociología de Combate, que es del año 2010, Sociología de Combate. Sería interesante indagar para los estudiantes qué significa eso en el momento presente. Como les digo, pueden entrar en internet, tanto ustedes saben que hoy día estamos fichados desde la CIA hasta no sé dónde, completamente, si queda lo mismo. Pueden entrar ahí y ustedes se van a encontrar toda la información sobre el querido colega. Lo que sí, que en Chile
uno de los libros más conocidos de él es Todo cambia. Ese lo editó LOM hace algunos años. Yo no lo tengo aquí porque como estoy enclaustrado gracias al bicho porquería hace más de 1 año y medio o 2 años, eso está en la oficina. Así que no lo pude remirar. Bien. Quería comenzar por lo siguiente, aquí, más bien suavemente. ¿Cómo llegaste a la sociología? Que pudieras contarnos a los estudiantes. Tengo entendido que antes estudiaste ingeniería comercial. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue ese tránsito. Sí. Bueno, como lo recordaste, después de haber estudiado ingeniería comercial, yo fui durante 6 años, más o menos, responsable y director de un servicio de finanzas de la Universidad Católica de Lovaina. Entonces, yo ya estaba en la Universidad Católica de Lovaina desde 1961, pero en tanto que responsable del servicio financiero, trabajando con el administrador general. Y después hubo, yo creo que hay que decirlo así, hubo la crisis de los años 65, 6, 7, 8, donde realmente hay una crisis cultural terrible y muy importante para mí. Las ideas que circulaban en el aire del tiempo eran muy distintas de las anteriores. El comienzo de una mutación cultural, con la cual he trabajado mucho después, fue entonces, en los años 65, 70, estos movimientos de la juventud que en este momento existían en todos los países, en muchos países del mundo, pero en particular en los países occidentales del norte y los países influenciados por esta onda, este movimiento importante. Y entonces ahí ser director del servicio financiero perdió para mí definitivamente todo sentido. Yo sé que esto tiene que ser hecho por alguien tiene que hacerlo, pero yo no podía soportar más hacer esto. Y por casualidad, ahí es la importancia enorme de los libros, ¿no? Por casualidad total, descubrí un libro. Bueno, primero yo tenía un amigo que era cooperante en Bolivia y que me describía la situación real de Cochabamba. Una situación real en Cochabamba. Él me orientó y me dijo, bueno, léete este libro que se llama Géographie de la faim, Geografía del hambre, del brasilero Josué de Castro. Y yo leí Josué de Castro y eso me cambió la vida, realmente, porque me confirmó que efectivamente seguir siendo director del servicio financiero ya para mí no tenía sentido y que por lo tanto yo tenía que hacer otra cosa. Y es ahí donde creé en la Universidad de Lovaina, pero con el apoyo del rector y de mucha gente, el secretariado du Tiers-Monde, el secretariado del Tercer Mundo, que tenía como finalidad otorgar becas de estudios a estudiantes extranjeros originarios del sur, de los países del sur, de América Latina, de África y de Asia, que vendrían a la Universidad de Lovaina para hacer estudios de postgrados y doctorados. Entonces, he dirigido eso durante 14 años. Sin embargo, inmediatamente después de haber creado este servicio, yo me di cuenta que yo de desarrollo no sabía nada. Que yo de desarrollo no sabía absolutamente nada, ni del sur, ni de nada. Yo no había dejado los 15 kilómetros cuadrados en los cuales he nacido y vivido hasta hoy. Entonces, me pareció necesario y absolutamente indispensable hacer otros estudios. Y yo me hice amigos y yo hice una licencia en sociología en la Universidad de Lovaina, precisamente entre los años 1968, la famosa fecha fatídica de 1968, y 1971. Y lo hice en
sociología del desarrollo para comprender mejor lo que yo tenía que hacer en tanto que director del Secretariado del Texto del Mundo. Allí llegué a la sociología con eso. Ya. Perfecto. Ya, no, sí. Marcone, tu precisión lógica. Oiga, y anudo de inmediato, como comienzo y final, pero muy rápido. Hoy, ¿en qué temas, si inquirimos, en qué temas estás hoy preferenciales y qué nos podrías contar? No la trayectoria por ahora, sino que estás escribiendo, investigando, pensando. Sí, ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve desde ese punto de vista? no, en este momento preciso estoy terminando un libro del cual me falta solo terminar el capítulo 5 sobre el modelo cultural, que es la continuación del ciclo de libros que tú acabas de citar, Ya. el modelo cultural cívico de la polis griega, el modelo Exacto. cultural aristocrático de la Roma antigua, Antigua. el modelo cultural cristiano de la Francia de la Edad Media. Y el cuarto volumen es sobre el modelo cultural progresista de la nación moderna. Y ahí he trabajado sobre lo que yo llamo los 4 caminos de la modernización, de la modernidad. Es decir, cómo se ha realizado concretamente la modernidad capitalista industrial en los países del norte. Y hubo, para mí, 4 vías fundamentales en el siglo XIX y XX, en los siglos XIX y XX, 4 vías fundamentales. La primera vía fue la vía liberal inglesa, entre 1780 y 1900, algo, la primera etapa, la vía liberal, el capitalismo llamado salvaje del liberalismo inglés de este siglo. El segundo camino fue el camino nacionalista alemán, Alemania del Segundo Reich, el de Bismarck, entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, más bien el comienzo de la Segunda, la llegada de Hitler. El tercer camino fue el camino de la socialdemocracia sueca entre 1932 y 2000, y hoy, porque todavía es, pero con matices, pero es todavía un camino socialdemócrata. Y el otro, el que yo estaba releyendo esta mañana y que yo voy a seguir terminando, es el camino comunista staliniano entre 1917 y Lenin primero y después Stalin, entre 1917 y 1953 y después 1990. Entonces, esta idea que hubo cuatro vías de la modernización industrial, 4 caminos de la industrialización, que fueron los 4 desarrollados en Europa, que después sirvieron de propuesta para orientar la industrialización de los países del sur y en particular después de la descolonización de los años 1965-75, por allí. Estos 4 caminos fueron intentados a partir de los modelos del este o del oeste, de los modelos del oeste que fueron nacionalista y liberal, y de los modelos de los países del este o del norte y del este que fueron o socialdemócrata o comunista. Entonces, estoy terminando este 4º volumen sobre la historia de los modelos culturales en la cultura europea. Breve cogollo nomás, como decimos acá, popular en campesino, sobre esto mismo, Gui. Y te puedo preguntar, ¿qué andas buscando, entre comillas? ¿Cuál es el santo grial para ti? O sea, ¿cuál es la pregunta tuya detrás de
ese gran trabajo que has estado haciendo desde la polis. Es lo que yo sé más o menos para dónde vas, pero para que nos cuente, ¿qué te motiva? Es un trabajo enorme el que has hecho. Muy interesante. Yo tengo el primero nomás. Ya me haré de los otros a través de Amazon. Esta pregunta es más complicada porque en realidad lo que yo estoy buscando es, yo diría, el placer intelectual de comprender la relación entre la cultura y la práctica. Es decir, el placer intelectual de comprender la relación entre lo que los hombres hacen y lo que los hombres piensan o crean. Y esta relación es muy importante porque es una relación, no es por casualidad que la polis griega inventa una manera de gestionar, una manera no religiosa de gestionar la sociedad. ¿Por qué han inventado esto? Sí, y tampoco es por casualidad que la aristocracia se desarrolla de una cierta manera y pensando y creando otra cultura que la cultura anterior. Después vienen los cristianos que hacen lo mismo. Después vuelven los modernos que hacen lo mismo. Es decir, la relación entre lo que la gente piensa, cree, lo que para ellos tiene sentido. Hacer, decir, pensar, creer y lo que hacen es muy importante para mí para comprender eso. Yo creo que hay una relación circular entre estas dos cosas. De una parte, ellos necesitan producir pensamiento, producir cultura, producir creencia, para legitimar lo que hacen, para dar un sentido legítimo a lo que hacen. ¿Sí? Yo creo fundamentalmente que el ser humano, si no tiene sentido legítimo para dar a lo que hace, se muere. Es decir, hay algo, no soporta la absurdidad, lo absurdo. Hacer algo y considerar que lo que yo hago es absurdo, es algo que yo no puedo soportar. Entonces hay una relación ahí. La gente produce la cultura que necesita para legitimar lo que hacen. Y en el mismo tiempo, una vez que esta cultura está producida, eso les sirve para seguir haciendo lo que hacen con toda legitimidad. Incluso las peores barbaridades del mundo. Las peores barbaridades del mundo. Sí. Incluso los campos de concentración, incluso la Inquisición, incluso las peores barbaridades de la historia de la humanidad las hicieron en nombre de su creencia en algo. Pero esta creencia servía para legitimar lo que ya hacían. Entonces, esta relación ahí me interesa profundamente. ¿Sí? Bueno, quiero decirte que comparto contigo, es apasionante. Cuando tú hablas del placer, yo pondría también la palabra pasión. No puede haber en el fondo sociología, bueno, aunque la sociología es singular, porque la sociología, a diferencia del filosofar, tiene una doble cara, ¿no? Siempre tiene una cara más docente, académica, investigativa, con preguntas apasionantes como la que tú te haces a ti mismo, ya has venido respondiendo los últimos, o pretendiendo responder obviamente los últimos 30 años, y tiene también la cara profesional, al servicio de. Es alguna de las gracias que tienen las ciencias sociales, cosa que para el filosofar es mucho más difícil, aunque dicen ahora que los bancos están contratando filósofos, no sé para qué, pero para mirar a la secretaria o leerle Heráclito a la gente. Mira, pasamos entonces, este es el primer momento, lo que tú has estado haciendo, me interesó mucho tu trabajo sobre la mutación cultural y por lo tanto me hacía la pregunta, ¿Guy anda detrás de algo? Porque obviamente sí, es la pasión de la búsqueda de la comprensión explicativa, como diría Macron. Tú tienes. Pablo, discúlpame un momento, yo quisiera añadir algo, porque hay un segundo motivo. Perfecto, disculpa.
Bueno, pero no es para interrumpirse, es por añadir algo a lo que yo dije. Porque no es por el puro placer intelectual de comprender la relación entre la práctica y la cultura. Es también porque cuando yo veo hoy, son los libros de los otros que me han trastornado la vida, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de leer un libro que me pareció muy interesante, que es el libro de un americano, un biologista americano que se llama Jared Diamond, que escribió un libro llamado Colapsus. Así es. Okay. Cosa línea. Entonces, sí. lo que este tipo muestra, escribe y muestra, son ejemplos históricos desde la isla de Pascua hasta hoy, de ejemplos históricos de sociedades, de colectividades, que a causa de sus creencias, pueden autodestruirse para seguir con la lógica en la cual están involucrados a partir de sus creencias. Bueno, el ejemplo que da el capítulo 1 es interesante, no sé si conoces el libro del capítulo 1, es sobre la isla de Pascua. Él muestra que había ahí en la isla de Pascua 14 tribus o grupos sociales que se hacían la competencia para defenderse del mundo exterior. Y para defenderse del mundo exterior levantaban murallas. Pero se hacían la competencia entre ellos para destruir los murallas los unos de los otros. Y por eso tuvieron que fabricar tantos murallas que terminaron por destruir completamente el bosque, y que al destruir el bosque ya no tenían la madera necesaria para construir las pirogas con las cuales iban a pescar, y por eso se murieron de hambre. Porque es fantástico eso. A mí me parece extraordinario, porque eso significa, y el tipo da en su libro otros ejemplos, varios otros ejemplos, pero todo eso es para llegar a lo que estamos haciendo hoy, en este momento, la lógica de la competición cultural, en nombre de una creencia, la creencia en las virtudes del neoliberalismo, del liberalismo, de la mano invisible del mercado. La creencia según la cual la competición permite de seleccionar los mejores y eliminar los malos. La mano invisible del mercado de Adam Smith, 1780. 1770 y tantos, sí. Hemos resucitado eso, creemos en eso. Y en nombre de esto, en nombre de la convicción que tenemos, que la competición es la mejor manera de gobernar, de orientar una sociedad, estamos haciendo la destrucción de la Tierra, del planeta, de la humanidad. Es impresionante. Y la COP26 sigue orientándose por la competición entre ellos, y sabiendo que, además, saben a qué van, saben exactamente a qué van, a un aumento de la temperatura de la Tierra, y el resultado va a ser que lo saben, los científicos lo dicen, hasta la pequeña Greta Thunberg lo dice a todo el mundo y lo repite, y nadie se mueve por eso. Es impresionante. La relación entre lo que la gente cree y lo que hace puede ser fatal. Espera 2 segundos, porque quería mostrarte que también estaba leyendo algunas cosas, pero este niño es un anarquista español. Colapso. Carlos Taibo. Carlos Taibo. Sí, Carlos, para la misma línea de tu reflexión: capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo. ¿Cómo es el título? Colapso. Igual que el del amigo que fue anterior, sí, el amigo Diamond, ¿no? Fue anterior. Okay. Lo que pasa es que hay una lista de gente que se llaman colapsistas, comillas, los han encasillado pero nada, pues lo que hacen es hacer conciencia. Perfecto, y sí, tiene toda la razón. Eso hace más valioso el trabajo que estás haciendo, porque
fondo se trata de develar, quitarle el velo a los sustentos que hacen posible esa correlación entre práctica y creencia que nos puede llevar hoy día a la autodestrucción, porque esa sería la novedad. Ya no estamos, todavía no llegan los marcianos, ¿no es cierto? No es de otros planetas, sino que nosotros mismos dándonos la posibilidad de la muerte. Ahí estaría a lo mejor tu amigo Freud, sé que dirás tú con el malestar de la cultura cuando hablaba de que la gran lucha civilizatoria se dará entre Eros y Tánatos, y parece que va ganando Tánatos. Bien, esa es una primera cosa que quería plantear. Tenía otra pequeña reflexión. Yo aquí resumo algunas para antes de pasar al punto 3, para tu reacción. La siguiente: cualquier intento, digo, de una reflexión crítico transformadora en el presente parece ser hoy una tarea muy complicada. Se muestra como un intento en apariencia totalmente contrafáctico. En particular, desde que el programa neoliberal se convirtió en la forma ideológica de justificación y validación del proceso de globalización modernizante en el cual estamos envueltos hace más de 30 años. La ideología neoliberalista se ha convertido en el nuevo sentido común diseminado entre estamentos y clases, incluyendo partidos y movimientos que se pretendían a sí mismos revolucionadores del orden establecido. Esta ideología se ha combinado bien, como tú lo sabes. Después quiero una pequeña reflexión sobre esto, de manera no intencional, con las tendencias llamadas posmodernistas. Entre ambos, neoliberales y posmodernos, aunque no son lo mismo obviamente, y dentro de los posmodernos hay distintos carriles, han declarado la inutilidad de luchar por alternativas o proyectos de otra sociedad. La inutilidad de la crítica reflexiva y transformadora desde sujetos autoconstituidos, porque para ellos, comillas, no hay sujeto. La inconveniencia de considerar como más o menos, comillas, naturales las situaciones que se viven y sufren, las relaciones de dominio y dominación, o sea, sobre los demás, la naturaleza. La idea de que las ciencias sociales y la filosofía tienen que ser siervas del mercado, de la mercadotecnia, rehuir articulaciones, ser especializadas, servir los mercados de trabajo, ayudar al emprendimiento o al crecimiento económico, figurar en los rankings de revistas especializadas y un largo etcétera en el cual estamos metidos. Ser positivas y propositivas, caminar cada una por su cuenta, no contaminarse. ¿Cómo? Si esto tiene algo, tiene algunos visos de realidad para ti también, ¿cómo lo ves? A mí especialmente en este punto siempre me ha quedado dando vuelta una afirmación que alguna vez hizo el otro maestro también, Habermas, de que el filosofar y las ciencias sociales en el devenir del proceso modernidad-modernización habían perdido sus conexiones, sus puentes de un lado a otro, y que eso había sido perjudicial, decía él, tanto para la sociología como para la filosofía. Es decir, un buen filosofar necesita teoría social. Viceversa, una buena sociología le viene bien también conversar, dialogar con la producción filosofante. No sé si me puedes comentar algo de esta línea. ¿Cómo lo ves tú desde tu oficio? ¿Qué sientes? Sí, soy poco filósofo, he leído poco en esta disciplina. Felizmente tengo un hijo que lo es y que con la cual yo puedo discutir con él de vez en cuando para iniciarme un poco mejor a la filosofía. Pero sí, lo que escucho detrás de lo que tú estás diciendo, más allá de una reflexión epistemológica sobre la relación entre dos disciplinas científicas distintas, que se necesitan la una a la otra,
Y no solamente estas dos se necesitan, la sociología Obviamente. necesita también psicología, necesita psicología social, necesita historia. La sociología es una ciencia que está entre medio de muchas otras, necesita economía también, saber entender algo de la economía es fundamental. Entonces es una disciplina que está entre medio de varias otras y que tiene que alimentarse de un poco de todo, un poco de todas estas disciplinas distintas, pero yo diría particularmente de la filosofía, particularmente. Y de hecho, los únicos filósofos que yo he leído y que me sirvieron, digamos, en tanto que sociólogo, son, por ejemplo, Louis Althusser, que fue uno de mis maestros en ese tiempo, que era un filósofo marxista francés, Sí. pero también un tipo extraordinario que es Charles Taylor, el Canadiense, sí, extraordinario. Canadiense de la Universidad, no sé cómo se llama, la Universidad de Montreal. Sí, eso es. Y son lecturas muy importantes que me alimentaron bastante. También hay varios psicólogos sociales y varios economistas también que me ayudaron bastante. Pero ¿por qué es importante? Es importante para una dimensión del trabajo del sociólogo que no es solamente elaborar conceptos, elaborar teorías, que es también desembocar sobre un trabajo con los actores sociales y no con cualquier. Bueno, vamos, para resumir muy brevemente esto, yo diría que la sociología es una ciencia, o por lo menos una disciplina científica que se va elaborando como ciencia y que tiene como objeto de explicar o comprender las conductas sociales, las conductas de los humanos, analizando las relaciones que tienen entre ellos. Eso es fundamental. Es una vieja afirmación que yo saco de 1970, cuando yo seguía los cursos de Alain Touraine. La sociología es la ciencia de las relaciones sociales, es decir, una ciencia que explica, que tiene como objeto de explicar y de comprender, porque no es exactamente lo mismo. No, para nada. No es lo mismo, ¿no? Comprender es más filosófico y explicar es más física, digamos. Son dos cosas distintas. Explicar y comprender las conductas de los seres humanos, es decir, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que creen, a partir del análisis y esa es la parte importante de la definición, a partir del análisis de las relaciones que tienen entre ellos. Es la parte, digamos, científica del trabajo, del oficio de sociólogo. Es esto. Mi trabajo es tratar de comprender, analizando relaciones. Ok. Pero, ¿por qué hacer eso? Hacer eso para entender por qué hacen, por qué razón, por qué causa hacen lo que hacen y dicen lo que dicen y piensan lo que piensan. Sí, pero hacer eso con quién además, esa es la pregunta fundamental. Hacer eso con quién. Yo he tratado de no trabajar con cualquier actor, de trabajar solamente con los actores que tenían alguna dominación, que sufrían alguna dominación social, en particular, por supuesto, con el movimiento obrero, pero también con otros movimientos, de otras formas de acción colectiva, y finalmente redefiniendo lo que es la izquierda a partir de una definición de la dominación social. La izquierda es una lucha contra cualquier forma de dominación social, no solamente de clase social, pero también de género, de cultura, de riqueza, etc. Es una forma una manera de vivir finalmente luchando contra la dominación social.
Por eso he tratado de trabajar solamente con actores que tenían una forma de dominación social. Y fui, por eso, como el curso, los cursos que yo daba eran no solamente de sociología del desarrollo, pero también de sociología de la acción colectiva. Sí. En el último texto que yo te mandé hace poco, el que tú hiciste una alusión, que se llama para una propuesta para unir la izquierda y redefinir su proyecto emancipador Sí. para el siglo XXI. Es exactamente de esto que se trata. Este texto que ha sido publicado, felizmente además, yo no sé por qué lo publicaron tanto, no en el libro, en la revista impresa, de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, pero que ha sido, que está sobre el sitio web de la edición chilena de Le Monde Diplomatique. Ah, qué bueno. Es exactamente ahí donde yo trato de de explicar cuál es mi posición. No sé si, yo creo que no es mi posición personal, es la posición de muchos otros, sobre la manera de hacer el trabajo del sociólogo. Hay que comprender, hay que explicar, pero hay que preparar, hay que trabajar con actores que uno quiere ayudar a pelear contra alguna forma de dominación social, cualquiera que sea. Y es ahí donde, si quieres, bajamos a la situación, o quizás lo vas a hacer después, bajaremos a la situación chilena de hoy, porque estoy muy implicado en esto. Me siento muy implicado con los constituyentes, con lo que pasa en la situación política de Chile de hoy. Sí. Ya. No quería llegar tan rápido a la política, guión política. No, tranquilo. No, mira, no, sí sé que podríamos estar todo el día conversando, intercambiando. No, yo te hacía esa referencia porque me acordé de una entrevista que alguna vez te hizo, no sé si era mexicano o colombiano, sobre tu tesis doctoral en sociología. Y el colega que te entrevista es muy consciente de lo que yo trataba de decir, o de maldecir, como quieras, es decir, de la dificultad que hay en las universidades actuales, tanto para el filosofar como para las ciencias sociales, de elaborar, construir teorías generales. Entonces, él te dijo algo así como, bueno, se salvó, profesor Bayuat, hoy día no podría haber hecho, lo dijo irónicamente, una tesis doctoral sobre lo que hizo, porque le hubieran pedido un objeto de estudio, ¿me entiendes? Con determinada metodología, determinados objetivos, determinada... Hay una tendencia, es a eso lo que también me refería, de parcializar el conocimiento, segmentarlo y metodologizarlo, por decirlo así, ¿me entiendes? Y no vaya usted a hablar de conceptos sustantivos como tú lo haces en el transcurso de la obra, porque ya, entre comillas, volvemos al tema, están pasados de moda, ya Marx murió, el otro también murió, el tío Weber murió, el tío Durkheim murió, están todos fenecidos los pobres, entonces ahora hay que partir del humo de lo que se puede, sobre todo de las metodologías observacionales, focus group, tantos por ciento, levantamiento matemático. Muy importante que hoy día en la legitimación de todo conocimiento de intervención de las matemáticas. Si yo hago una charla de filosofía, pero me pongo a hacer fórmulas, lo más probable es que digan brillante, salvaje. No entendí nada de las ecuaciones. Mira la ecuación que hizo. Porque ya tú sabes que la matemática y la lógica son el fundamento de legitimidad en buena medida, junto con la observación empírica del conocimiento. Entonces, por eso te decía, la pregunta que te hizo ese entrevistador fue realzar que hayas podido hacer tu doctorado de una visión que hoy, dice el otro, que es más joven seguramente, no lo hubiera podido hacer porque no le hubieran admitido a lo mejor, pues, lo dicen. Bien, pero no importa, si después quiere
retomar eso. Entonces, estamos. Lo primero ya, lo que tenía anotado aquí, lo que estás haciendo, la búsqueda, cómo llegaste a la sociología. Este segundo momento que es, como dirías tú, claro, un momento epistemológico que en realidad nos podría llevar muy lejos, porque a mí me apasiona. Yo alguna vez, querido, aquí te cuento, fui profesor milagrosamente en sociología del Alberto Hurtado. Yo daba el curso de epistemología de la ciencia social. Ajá. Pero me lo quitaron porque yo no era profesionalmente sociólogo. El curso estaba muy bien evaluado, yo presentaba los paradigmas hermenéuticos, interpretativos, positivistas, empírico-analíticos, crítico-transformador. No, pero usted no es sociólogo, a eso voy con el especialismo, ¿me entiende? Usted no tiene un cartón de sociólogo. Entonces, aunque yo haya escrito este librito sobre Max Weber. Por eso te digo, que son esas cosas que para un lado sí, pero para el otro no. Bien, entonces, ¿qué otra cosa me llamó la atención que quizás le puede servir también a los estudiantes y a los colegas para comprender tu enfoque? Tú dices por ahí, o sea, o analizas en algún lugar lo que llamas los 4 paradigmas clásicos, sociología, integración, alienación, contrato, conflicto, y tú tratas a partir de una diagnosis de cómo andan esos 4, de qué es lo que dicen y lo que no dicen, para sobre ellos dar el paso hacia lo que llamas una sociología relacional. Y ahí me pareció muy interesante que tú a todos ellos, a los 4 les reprochas lo siguiente: no articular el individuo objeto con el individuo sujeto. No articular. Lo cual supondría, en nuestro modo de ver, una cierta dialéctica. Y tienes una cita muy interesante, esto es tuyo. Bueno, estaba en francés, yo lo traduje, así que tú me corriges a mí mismo. Comillas, los sociólogos han buscado explicar la sociedad tal cual era, y no tal cual la promesa de la modernidad había pensado que ella sería. Cierre de comillas. No sé si nos puedes contar algo de, en la medida de lo posible, cómo llegaste a tu visión de sociología relacional. Disculpa lo largo. Bueno, la visión de la sociología, la definición de la sociología como relacional fue efectivamente exactamente ligada a lo que tú acabas de decir. Es decir, fue el objeto principal de mi tesis de doctorado, pero la tesis de doctorado yo la hice en 78. Y 78 era, yo diría, antes de la mutación cultural, o por lo menos cuando estaba tan apenas comenzando y que difícilmente se podía visualizar claramente en qué consistía esta mutación cultural. Entonces, en este tiempo yo había seguido los cursos de Turenne en su seminario en París, y es cuando él escribía un libro importante que él escribió en este momento que se llama Producción de la Sociedad, Producción de la Sociedad, y donde él explicaba, él trataba de comprender lo que estaba pasando entre los años 68 y 75, por ahí, 73, por ahí. Es en estas circunstancias que yo me di cuenta que la sociología del desarrollo, que era mi problema en este momento, mi problema mayor, porque era lo que yo necesitaba comprender para poder hacer mi trabajo de director del secretariado del Tercer Mundo, para entender la cooperación al desarrollo. Yo me di cuenta ahí que, primero, que la sociología se había desarrollado a partir de las grandes ideologías de la modernización. Perfecto. Por ejemplo, si uno lee
no solamente a partir del modelo cultural progresista, sino a partir de las ideologías que derivan del modelo cultural progresista y que forman las ideologías de la modernización. En ese tiempo, yo leía también a André Günther Frank, gran alemán chileno, que escribía sí. sobre el tema del desarrollo, sobre el tema del imperialismo y todo esto, y que denunciaba el funcionalismo norteamericano que me habían enseñado también, como siendo una forma, una traducción ideológica de la modernización. Esta idea de creer que el subdesarrollo se explica por la tradición, creer que el subdesarrollo, que el atraso de ciertos países en el camino del desarrollo se explican por su tradicionalismo, por su modelo, por sus creencias tradicionales, por el hecho de rechazar la modernidad. Esto es evidentemente falso, por supuesto, pero en el mismo tiempo es también es también directamente ligado a una concepción de el desarrollo es hacer lo que nosotros hacemos, los norteamericanos y los europeos, es hacer eso, imitar los norteamericanos y los europeos, era eso el desarrollo. Y eso es lo que santificó la sociología estructuro-funcionalista norteamericana de Parsons, pero también de Merton y de otros. Son esto. Uno, la primera ideología, digamos, ligada a la sociología, es el paradigma de la integración, ¿no? Lo que yo llamo el paradigma de la integración, en la tesis de doctorado de 1978. Pero hay otra directamente ligada a eso, que es lo contrario absoluto, es la idea que el subdesarrollo se explica por el pillaje sistemático de las riquezas nacionales de los países dominados, hegemónicamente dominados. Y la solución que veían era la revolución social y política y económica que tenía que aportar la línea y el modelo comunista de desarrollo. Lo contrario, es decir, la teoría del imperialismo, a la cual André Günther Frank participaba, pero no solamente él, sino también Samir Amin o también el brasilero. Que fue presidente de Brasil. Fue presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Y otros chilenos como Rui Marini. Rui Mauro Marini. Okay. Entonces había dos lecturas, pero después había una tercera, que era la lectura social, la lectura de la teoría del conflicto. La teoría del conflicto, que era más bien esta idea de explicar el subdesarrollo por la falta de democracia, es decir, la falta de conflicto. Y eso era más bien un modelo que desembocaba directamente sobre una concepción socialista y de tipo socialdemócrata del desarrollo. Y la cuarta concepción, que era neoliberal, o que preparaba el neoliberalismo, o que ya venía con el neoliberalismo, era esta idea que el subdesarrollo se explicaba por el exceso de Estado, el exceso de intervención del Estado en la conducción de la vida económica. Entonces, había 4 maneras de explicar el subdesarrollo, y estas maneras las descubrí haciendo mi tesis en sociología del desarrollo entre 1971 y 1978, bajo la influencia del pensamiento de Alain Touraine. Entonces, y curiosamente, ahora estoy volviendo a esto, pero profundizando mucho más, analizando las vías de la modernización en 4 países europeos. Es interesante cómo termina una curva que vuelve finalmente a su punto de partida. No sé si me expliqué bien, pero es importante también este círculo. Es decir, en los años 70, 71, leyendo sobre sociología del desarrollo,
me doy cuenta que hay 4 teorías del desarrollo, 4 maneras de explicar el por qué un país es subdesarrollado. 1, porque es tradicional. 2, porque le roban su riqueza, es pillado, destruido. 3, porque hay exceso de Estado. Y 4, porque hay falta de democracia. Okay. Estos 4 modelos. Estos 4 modelos después no me doy cuenta que están ligados a 4 paradigmas de la sociología distintos. Porque son ligados a 4 paradigmas. Y que finalmente la sociología del desarrollo se puede desenvolver a partir de estos 4 paradigmas. El paradigma de la integración, el paradigma de la dominación social o política, el paradigma de la democracia y del conflicto, y el paradigma de la libertad de circulación, o sea, del paradigma neoliberal. Son 4 paradigmas distintos, pero ligados a 4 que permiten de fundamentar 4 concepciones distintas del desarrollo. Y todo eso se va a nada, o sea, no a nada, pero se va en crisis a partir de los años 80, 85, 90, cuando se produce la mutación del modelo cultural de las sociedades modernas. El paso de lo que dicen algunos de la primera modernidad a la segunda modernidad. El paso que otros dicen o llaman de la modernidad a la postmodernidad. El problema es que yo nunca entendí lo que es postmoderno. No hay nada postmoderno. No. Es otra modernidad, pero no es postmoderno. No hemos terminado con la modernidad. La modernidad tomó otra onda, y además volvió también a su principio, porque acuérdense que en el Renacimiento, en el siglo XVII, XVIII, el siglo de las luces, la modernidad era presentada como la liberación del individuo. La liberación del individuo de las formas de dominación social que tenía que sufrir. Entonces es una especie de círculo. No andaban tan errados los griegos. Oiga, colega, sí, me avisan, bueno, porque como usted sabe, la constricción del espacio-tiempo en el cual vivimos, entonces voy a dejar por ahora otra serie de cosas, porque podríamos estar hasta tomar 11 a las 4 de la tarde entre los dos. Bueno, yo dije que tú eras un sociólogo, además, citoyen, es decir, ciudadano y un ciudadano con conciencia política, entonces te doy el pase si quieres hacer algunos comentarios, ya más bien sobre tus 2 últimos textitos, el de los convencionales y el del socialismo, porque después tú sabes, Dios Nara, y con toda justicia quiere abrir alguna intervención de otros colegas. Sí. Bajamos a la sociología política, entre comillas, o du politique, como quieras llamarlo. Ya, bueno. Es para resumir y terminar. Como ustedes se dan cuenta, hace 47 años que vivimos y yo comparto el destino de Chile a través de mi mujer, Namur Coral Salazar. Ok, muy bien. Entonces, Chile me interesa. Chile yo lo quiero. Me siento como en mi segunda patria cuando yo voy a Chile. Y yo tienes muy buenos amigos aquí, muchos. Mis mejores amigos están prácticamente todos allá. Hay algunos en otra parte, pero están prácticamente todos allá. Entonces me siento mucho concernido por lo que pasa en Chile. Y cuando hubo el estallido del 18 de octubre, que comenzó el 18 de octubre del 2019, me puse a reflexionar y a escribir y a trabajar. Incluso trabajé mucho con uno de sus antiguos profesores de la Universidad Silva Enríquez, que se llama Mario Sandoval, y que que hizo su doctorado conmigo en la UCL, y que yo con eso me ligué a la Universidad Silva Enríquez desde los años 2000 e incluso antes. Pero paréntesis. Lo que quería decir a través del texto
del llamado a los constituyentes, el mensaje a los constituyentes, era fundamentalmente esta idea que yo puedo resumir así. El neoliberalismo fue un error garrafal cometido en el año 1988, 910, por allí, cuando volvió la democracia. Yo tengo la impresión, por lo que yo sé, por mis amigos, que fue una obligación. Era eso o la continuación de la dictadura. Había que elegir. Los que tuvieron que elegir, eligieron y por supuesto aceptaron que el modelo neoliberal siga sirviendo para orientar la vida económica y política también a partir de la Constitución del 80 y todo esto. Entonces, 30 años, efectivamente no fue 30 pesos, fue 30 años de dejar esperar a la gente que todo va mejor, que el Producto Interno Bruto por cabeza ha subido 5 veces o 4 veces. Dejar esperar a la gente que va a ir mejor y después decepcionarlos. Decepcionarlos después. Es decir, siempre pienso a este taxista chileno que me contaba que hacía todo lo que podía para pagar, para financiar los estudios de su hijo. Y que ahora se había endeudado con el CAE, se había endeudado y ahora ya tenía que seguir pagando y su hijo no tenía empleo. Eso es, dejar esperar y después cortar. Eso es lo que hizo finalmente la concertación, porque fue la concertación que lo hizo finalmente. Dejaron esperar, aceptaron el mito del Chile jaguar, del Chile mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, etc. Y del Chile que crece, del Chile oasis de paz y todas estas cosas, los dejaron creer y la gente formó sus expectativas a partir de lo que sus dirigentes políticos y económicos decían. Y a partir de eso esperaban y esperaban muy alto. Y después lo que pasó fue que después de haber esperado tanto, se mejoró un poco la situación, pero no mucho, no suficientemente. Y eso explica esta acumulación de rabia durante 40 años o 30 años, explica finalmente el estallido. Y ahí el mensaje a los constituyentes es sobre la diferencia que hay entre crecimiento económico y desarrollo. Crecimiento económico es una cosa. En Chile fue grande y serio y real el crecimiento económico, sí, pero los que se aprovecharon de este crecimiento fueron muy pocas personas. Esa es la cuestión. Todos los otros los dejaron esperar y después les cortaron y por eso tuvieron el estallido. Y a partir del estallido se desarrolló todo un proceso que me parece fantástico. Un proceso que va a la promesa primero de una nueva constitución, a la apruebo del 25 de octubre del año 2020, ¿no? De 2020, a la conformación de una constituyente y el rol fundamental, sobre todo a la elección de la constituyente, donde prácticamente 80% de los chilenos votaron por una nueva constitución. Aprobaron, votaron y eligieron. Y el hecho que los partidos tradicionales tuvieron pocos miembros y que muchos de los constituyentes son no ligados a partidos políticos. El hecho que la izquierda es evidentemente dominante en la constituyente. Me parece ampliamente, al punto que no hay posibilidad de armar un texto para bloquear el trabajo de la constituyente. Esto me parece totalmente fascinante. Pero yo les digo también, mi texto lo mandé a Elisa Loncón,
que nunca, por supuesto, me contestó porque tiene muchas cosas que hacer. Obviamente, pues que así son, la élite política no tiene tiempo para contestar. Pero igual me permití de mandarle el texto. Entonces, que desarrollar es otra cosa. Y ahí les propongo una teoría del desarrollo, o sea, una lectura del desarrollo, una definición del desarrollo. Así es. Que es totalmente distinta. No la voy a presentar aquí, pero la pueden ver en esto que está mostrando Mensaje a los Constituyentes. Sí, que sacó la fotocopia del texto del sitio web, del sitio web de Le Monde Diplomatique. Y el otro texto, que es más analítico, pero en el mismo tiempo que recomienda una solución al problema, es cómo resolver el problema, qué hacer para resolver el problema. Ahí se trata de explicar el por qué hubo el por qué hay una crisis, hubo una crisis política en Chile, porque hay porque hay un estallido social, por supuesto, pero también porque hay una división enorme de la izquierda. Me parece bastante increíble de ver que cada vez que hay un dirigente nuevo, que aparece como alguien que puede ser una alternativa real para las elecciones próximas que ustedes van a tener a partir de poco tiempo. Cada vez que hay uno, lo que hace es crear un nuevo partido. Muy chileno y latinoamericano. Oye, no es más chileno que colombiano o mexicano o otro, es lo mismo. Cada vez que hay un nuevo, aparece Boric y crea un nuevo partido. Aparece ¿cómo se llama? Jackson, ¿cómo es? Sí. Y crea un nuevo partido. Jackson. Que se separan del Partido Socialista y crean un nuevo partido, como mi amigo Sergio Aguilo. Okay, bueno. Entonces crean partido nuevo. Lo que hay que hacer en este momento no es seguir dividiendo la izquierda, es seguir unificándola. ¿En base a qué? Y ahí es donde yo no puedo desarrollar eso aquí, pero hay que leer este texto entonces. Es que yo pienso que las clases sociales de hoy no son las mismas que ayer, que el mundo ha cambiado, que el capitalismo neoliberal ha creado un nuevo modo de producción de la riqueza, y que este nuevo modo de producción de la riqueza descansa no sobre la producción, sino sobre el consumo, y que eso crea nuevas clases sociales, y que a partir del momento que crea nuevas clases sociales, las luchas de clases, para recomenzar, no pueden ser las mismas que las de Salvador Allende, aun si él tuvo la razón de hacerla como lo hizo, cuando lo hizo, pero ya hemos pasado esa época. Entonces, es ahí cuáles son las nuevas formas de lucha de clase de la sociedad, no solamente chilena, pero en el mundo entero está más o menos así. ¿Cuáles son las nuevas formas de lucha de clase? ¿Y cuáles son, cuáles son las estrategias que hay que seguir para conseguir algo nuevo? Ahí es un texto claramente político, claramente comprometido, pero en base a un análisis. Exacto, sí, que tú lo vas, claro, sí, absolutamente. Ya, me han dicho que yo me imaginaba que yo tomaba el lugar de Marx, porque yo comienzo preguntándome por qué la teoría de Marx fue tan eficaz desde el punto de vista del movimiento obrero. Fue muy eficaz porque hizo un análisis correcto de las relaciones de clase y porque supo identificar cuáles eran los enjeux, las apuestas de las luchas sociales, cuáles serán los enjeux legítimos y estratégicos. Entonces, la idea era esta: tratar de hacer un análisis correcto de las relaciones de clases de la sociedad de hoy y de identificar los enjeux, los apuestos, correctos y estratégicos. ¿Cómo se dice enjeu?
Defi también, desafíos también. Desafío. Bueno, sí, si quieres, sí. Reivindicaciones, simplemente. Sí, ¿Qué es también. lo que tienen que reivindicar? Eso. No. Ahí Gracias. empieza Dionara, te cedo la palabra porque... Bueno, gracias Pablo y gracias a allí. Después Pablo, igual yo sé que tienes más preguntas, tú mismo también puedes hacerlas por acá mismo o por el chat si nos queda, pero en aras del tiempo, yo creo que también es importante darle la palabra al resto para que puedan hacer Sí, por preguntas. supuesto. Pues. Teníamos en el chat 2 preguntas, una que es un saludo. No sé si Justino quieres tú mismo hacerla de manera directa o la leo. ¿Se me escucha o no? Sí, muy bien. Sí, compañero. Lo de la querido. cámara no está funcionando en mi oficina. ¿Cómo Bueno, que? primero, un saludo cariñoso, Guy. Sí. Pero Siempre bienvenido entre nosotros. no puedo ver cómo has envejecido, Justino. Está No seas igual, malo, Gui. no seas malo. Está igual a sí mismo, igual. Yo Claro, lo vi. me conservo, sí. Qué bien te conservas, qué bien me conservas. Bueno, Vamos. muchas gracias siempre por tu sabiduría. Ahí está la cámara. Ya, ahí me pusieron la cámara. Qué bien. Pero parece que no sé, bueno, no importa. No quiere verte en la cámara, No, querido. lo que quería decirte, que aparte de agradecerte tus palabras, tu sabiduría, recordar también que tú nos ayudaste a pensar y a proyectar la carrera en aquellos años. Y te quiero preguntar sobre nuevos acentos, nuevas acentuaciones para la formación de estos jóvenes sociólogas y sociólogos de hoy, en un Chile que quiere cambiar, que hay que buscar un nuevo pacto social. Decías antes de hacer sociología con determinados grupos sociales, pero esos grupos sociales han ido cambiando. Esta relación también entre la sociología, la diversidad de identidades, una sociología más académica, comprensiva de los grandes procesos, pero también una sociología comprometida con los cambios en terreno, inmediatos, con el trabajo de intervención, etcétera. En fin, danos alguna palabra en esa línea. Gracias, Justino. Vamos a recoger aquí un par de preguntas más para no extendernos demasiado en el tiempo y a lo mejor estas preguntas pueden responderse de manera dialogada unas con otras. Tenemos una estudiante, voy a leer la pregunta, Angélica Calderón, muy buena. ¿Cómo sería posible, según usted, que uniéramos a la izquierda cuando el pueblo chileno se encuentra tan disconforme con los partidos políticos tradicionales y además sienten este miedo, entre comillas, a la izquierda? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo sería posible que uniéramos a la izquierda cuando el pueblo chileno se encuentra tan disconforme con los partidos políticos tradicionales y además sienten este miedo, entre comillas, a la izquierda? En esa misma, Patricio, tiene la mano levantada. Patricio. Muchas gracias, Dionara. Espero que se escuche ahí. Profesor Bayúa, muchas gracias por sus comentarios, de verdad muy interesantes. Lamentablemente no leo francés, entonces sí, quería hacerle la siguiente pregunta, que me disculpa si es importuna en términos de lo específico, digamos, pero al principio dijo que habían 4 caminos a la modernidad que estaba desarrollando en este libro. El capitalismo salvaje, liberal inglesa, nacionalista alemán, socialdemócrata sueca y comunista relacionado con Stalin. Y después hizo una muy interesante de los paradigmas clásicos, donde habló de integración, el paradigma de dominación, explotación, democracia. Entonces, uno los puede mapear, digamos, o sea, o emparentar uno con el otro, y ahí la duda que me quedó, y me gustaría preguntarle, digamos, es que si está emparentando, porque los otros me calzan, pero el que me da algo de ruido
es esto de emparentar el nacionalismo alemán con lo que podríamos llamar el paradigma de integración, o que usted después relacionó con la idea de que el subdesarrollo estaba relacionado con la sociedad tradicional, o quizás estoy leyendo, como veo cuatro, estoy utilizando la idea de que se pueden emparentar, digamos. Eso, muchas gracias. No sé si me explico, digamos. Correlación. Gracias, Patricio. ¿Hay alguna otra pregunta? Les pido, levanten la mano, pueden irla dejando escrita. Bueno, yo solamente, y con esto cerramos la primera ronda y después hacemos una última final, ronda de preguntas. Bayua, me gustó mucho la idea justamente cuando propone que el objeto de la izquierda es justamente tener una lucha contra todas las formas de dominación, y que su propia experiencia ha sido siempre estudiar justamente sujetos bajo distintas formas de dominación. ¿Cómo podemos hacer desde las izquierdas, en plural hoy, cuando algunas de esas izquierdas se han convertido en cómplices o en objetos ellas mismas directas de formas de dominación? Con eso estaríamos, con esas primeras rondas de preguntas. Yo coincido con la idea de la necesidad de unificar y de no seguir un proceso de división al interior de la izquierda, pero también es importante desde donde podemos retomar esta mirada crítica respecto de la izquierda también como formas de dominación. ¿Qué hacemos? Es que son preguntas muy complicadas, ¿no? Muy difíciles de reaccionar así. Sí. Pero la pregunta de Justino, si yo entiendo bien lo que tú dijiste, Justino, considerando las mutaciones tecnológica, económica, internacional, política interna, del contrato social y de la integración social y de la cultura, considerando estas 7 grandes mutaciones que hemos vivido durante los 50 últimos años. Considerando esto, si yo entendí bien tu pregunta, es ¿qué es lo que hay que enseñar a los jóvenes de hoy en una facultad de psicología o en un instituto de sociología? De sociología, más bien. ¿Qué es? Es complicado porque no hay que olvidar los padres de los cuales que hicieron lo que somos. Es decir, finalmente los 4 grandes, Durkheim, Weber, Marx. ¿Y cuál es el cuarto? No, los 3 grandes, Durkheim, Weber y Marx. Y después seguir la evolución de todos estos grandes sociólogos que nos han inspirado tanto. Pero también hay que comprender una cosa fundamental. Si la mutación cultural hoy coloca al individuo sujeto de sí mismo y actor autónomo de su vida personal, si coloca el individuo, no el individuo egoísta, consumidor, competidor, comunicador, etc., es otra cosa. Yo hablo del individuo cultural, tal como la cultura de hoy lo llama a ser, la definición que le da de la vida buena, que es sé tú mismo, actor de tu vida, autónomo de tu vida personal, sujeto de ti mismo y no de otra cosa, no de Dios, ni del rey, ni siquiera de la sociedad. Si es esto el centro del asunto, a mí a un momento dado me apareció que era fundamental. Y yo vuelvo sobre una pregunta de Pablo también en el mismo tiempo, a la cual no he contestado. Volver sobre la cosa fundamental que yo llamo la caja negra de la sociología.
Entonces, a la pregunta de Justino, yo diría lo que hay que enseñar es qué es lo que hay en la caja negra de la sociología. Y la caja negra de la sociología es la relación entre el individuo y entre lo individual y lo colectivo. Exactamente. ¿Sí? Cómo la sociedad fabrica individuos y cómo los individuos finalmente construyen relaciones entre ellos que fabrican la sociedad. Esta caja negra, que finalmente se esclarece mucho más con otra cosa que con los sociólogos, sino con los antropólogos, con los filósofos, por supuesto, a las fuentes del yo, aux sources du moi, Taylor. de Charles Taylor, es exactamente esto, ¿no? Al ir a las fuentes del yo, ¿de dónde viene esto? Entonces, esta relación compleja, cómo la sociedad fabrica individuos y cómo los individuos fabrican sociedades o hacen sociedades, eso es la caja negra. Y para esclarecerla, para comprender lo que hay adentro, hay que ir a ver en psicología social, en psicología nada más, psicología no más, en psicoanálisis. Psicoanálisis es fundamental desde este punto de vista. Ahí hay una buena lectura de esta caja negra, pero también hay que ir a ver en antropología, leer sobre la historia de la humanidad, de dónde viene, tener un punto de vista, una distancia, tomar una distancia y eso efectivamente la filosofía y la psicología social y la antropología son fundamentales. Entonces, esto, y lo que yo hice para eso a un momento dado, completamente convencido de esto, es pasar unos 10 años, no, 8 años, a escribir 2 libros que son intermediarios entre lo que yo había hecho antes y lo que yo estoy haciendo ahora, y que son el otro, sociología de raison d'agir, si tú puedes traducir eso, sociología de raison d'agir, sociología de las razones de actuar, pero es una reflexión sobre la libertad, una reflexión más filosófica, sí, filosófica y socioanalítica sobre la libertad. Entonces, es un intento de socioanálisis, que es una disciplina que existe, la socioanálisis. Existe desde mucho tiempo, pero es muy secundario. Después, el segundo libro que escribí sobre eso es el que más me interesó y yo creo que debe ser el mejor libro que he escrito, si alguna vez he escrito un libro de gran calidad. Pero este libro ahí me interesó y yo creo que es bueno, es El individuo sujeto de sí mismo. El individuo sujeto de sí mismo, que es una reflexión sobre la caja negra de la sociología, con la cual yo hice entrevistas no directiva e historia de vida solamente con 9 personas. Pero durante meses yo fui a ver 10 veces, 9 veces, 8 veces, 9, 10 veces la misma persona. Y cada semana yo la veía durante 3 horas. Cada semana yo redactaba un informe, yo le mandaba el informe. La vez siguiente discutíamos el informe. Y eso fue absolutamente apasionante para ver cómo la gente lucha hoy para ser sujeto de sí mismo, es decir, dueño de su existencia, decidir para sí mismo de lo que va a hacer de su vida. Es increíble cómo la gente a 50 años, 60 años y más sigue luchando hoy para ser sujeto de sí mismo. Entonces, eso es fundamental. Y yo creo que es lo que hay que enseñar a los jóvenes de hoy. Eso para mi respuesta a Justino. La otra cuestión es importante. ¿Cómo unir la izquierda si los partidos políticos
son en plena crisis y que nadie cree más en los partidos políticos. Yo digo, primero reflexionaremos bien por qué los partidos políticos están en crisis, por qué la gente odia a los partidos políticos, por qué los considera todos como corruptos, cuando no son todos corruptos, por supuesto, no son todos corruptos. Yo no creo de ninguna manera que ciertas personas que yo conozco bien en los partidos políticos chilenos sean corruptos, de ninguna manera. Pero sí que sean en colusión con la clase dominante, sí, por supuesto. Que sean corruptos muchos de ellos, por supuesto, sí. Y en todo caso, otra cosa que me interesa mucho es también por qué la crisis de los partidos políticos es un fenómeno mundial, no solamente chileno, es mundial. Hay crisis política en el mundo árabe, todos los dirigentes de los partidos políticos del mundo árabe cayeron uno tras otro, en Hong Kong, en Birmania, en varias partes de Asia, en África, y en particular hay crisis política de los partidos políticos en Europa. Es decir, ¿por qué las organizaciones de los partidos políticos son en crisis? Pero en el mismo tiempo hay otras organizaciones que están también en crisis. Yo me refiero a la gran organización de la Iglesia Católica. Está en plena crisis. Porque la gente de hoy, en otras palabras, odia las organizaciones, odia el control de las organizaciones sobre sí mismo, sobre el individuo. Y ahí yo veo una explicación inmediata, la que yo acabo de decir. La gente de hoy quiere ser autónomo, sujeto autónomo de sí mismo, de su propia existencia. No quieren someterse ni a una religión, ni a una organización de la iglesia, ni a una organización política. A una organización económica están bien obligados porque tienen que ganar su vida. Pero igual los dueños de las empresas entendieron que para que sean felices en el trabajo, tienen que no solamente pagar lo mejor, pero también tienen que tomar en cuenta sus opiniones, que tienen que tomar en cuenta, que crear al lado de los sindicatos unas organizaciones que se llaman círculo de calidad. Es decir, las organizaciones de hoy están en crisis. Hasta los monasterios están en crisis. Hasta el ejército, el mando de... ¿Cómo es posible de criticar el ejército como se critica ahora? En todas partes. Es decir, hay una relación entre el individuo y el colectivo que es en plena crisis. Y eso me parece debido a la mutación del modelo cultural que pasa de una sociedad disciplinaria, decía Michel Foucault, una sociedad disciplinaria, la sociedad disciplinaria donde el individuo estaba sometido al vigilar y castigar. Eso a otra sociedad donde el individuo no quiere más obedecer ni a su papá, ni a su mamá, ni al partido, ni al Estado, ni al patrón, ni al papa. Ni al novio. Ni al novio. Y donde las mujeres no quieren obedecer ni al novio, ni al marido, ni a nadie. Es decir, no, pero es verdad, es muy importante, es tremendamente importante, tremendamente importante. Yo me acuerdo muy bien en el tiempo donde yo tenía 16 o 19 años, donde una vez mi papá golpeó la mesa porque yo no estaba de acuerdo con él. Y yo le dije, pero papá, yo tengo el derecho de tener una opinión distinta de la tuya. No, me dijo. ¿Ok? Muy claro. No. Y otra cosa, ¿no? Otros ejemplos como estos, yo tengo un montón de otros ejemplos como eso. Donde uno, hoy, ¿cuál marido tendría el derecho de decir a su mujer, tú tienes que obedecerme? No tiene mucho sentido, es para reírse. Pero hoy los jóvenes tampoco quieren obedecer a su papá. No, obedecer es una palabra tabú. No podemos, no estamos aquí para obedecer, estamos aquí para ser nosotros mismos, para crear nuestra persona individual, para crear nuestra historia, para inventarnos como ser humano individual.
no significa que somos egoístas. Y hay eso, una diferencia que yo quería hacer, que se me olvidó en las preguntas de Pablo, que fueron muy, entre paréntesis, que fueron muy ricas tus preguntas. Había por discutir durante muchos días. Nos queda, sí, vamos a hacer un seminario, estimado. Es la diferencia entre ideología y modelo cultural. El modelo cultural es para todos. La ideología es la interpretación del modelo cultural según los intereses de un actor bien preciso. Yes. Eso es muy diferente, son diferentes. La ideología neoliberal no es el modelo cultural subjetivista, en otras palabras. Ya, entonces, ya, ¿cómo unir la izquierda si los partidos políticos son odiados? Bueno, yo les digo, mira, yo escribí un texto de 21 páginas publicado en Le Monde Diplomatique, si Pablo lo encontró, cada uno lo puede encontrar. Es una propuesta para unir la izquierda. Es una respuesta a la pregunta que me hizo este señor, que no sé quién es, pero cómo unir la izquierda lo mando a un texto de 21 páginas, nada más, porque si no es demasiado para contestar a eso ahora. La otra, que es terrible, del que hay una relación entre los paradigmas de la sociología y las teorías sociológicas. Y en particular hay una relación entre los paradigmas de la sociología y las teorías sociológicas del desarrollo. La manera como se comprendió y se explicó el subdesarrollo. El subdesarrollo y lo que había que hacer para desarrollar un país. ¿Por qué este país está menos desarrollado que otro y qué es lo que hay que hacer para desarrollarlo? Eso es una teoría del desarrollo. Estas teorías del desarrollo son ligadas para mí a los grandes paradigmas de la sociología. Según la manera como yo explico el subdesarrollo, hay 4 maneras de explicar. Yo tengo una teoría para una solución, una pista, un camino de solución, y este camino de solución está, a mi modo de ver, directamente ligado a los paradigmas de la sociología. Ahí también, para demostrar eso, yo tengo que mandar a unos escritos que yo hice, pero están en español, mis escritos, estos pequeños artículos están en español. Y ahí también se puede demostrar fácilmente la relación entre la concepción del subdesarrollo en términos culturalistas, en términos de culturalista, y la teoría del desarrollo de Merton o de Wilbert Moore o de no sé cuáles son los otros, hay muchos. Se puede demostrar eso claramente, pero también se puede ver la relación entre la teoría los nombres me escapan, de Günther Frank o de Samir Amin o de otros, y la teoría marxista de la lectura comunista de la modernidad, etc. Entonces, eso me parece, y además, muy importante la pregunta por otro motivo, es que eso explica el éxito del buen vivir hoy. Eso explica la necesidad de Boaventura de Sousa de exigir la descolonización de la mente de la gente, de descolonizar la cabeza de la gente. Y explica el éxito del pensamiento de gente como Arturo Escobar o como Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, o muchos otros en América Latina. Hay uno en Chile, además, que es un belga que se casó con una chilena de Talca, que se llama Julien Van Hulst. Julien Van Hulst, que es un excelente, que hizo su tesis de doctorado sobre la diversidad del pensamiento del buen vivir. Pero el buen vivir hoy se explica por la crisis de la modernidad, la primera modernidad. A partir del momento que llegamos a la descolonización, la primera modernidad se muere. La creencia en el progreso ya no. ¿Quién cree hoy en un progreso que nos va a conducir a la destrucción del planeta y de la humanidad? ¿Quién?
No se puede creer más en este tipo de progreso. Es decir, el progreso definido como la maestría, el dominio de la naturaleza por la ciencia, por la técnica y por el trabajo es terminado. Ya nadie, y sin embargo sigue los que tienen intereses en continuar a producir bienes y servicios ligados al progreso, no tienen ningún interés en calmar las emisiones de carbono en la atmósfera, por supuesto. Entonces ya, ok. La otra es, no sé si he contestado a la pregunta de Dios Nada. Es verdad que la izquierda, una parte importante de la izquierda, y en particular las izquierdas de tipo socialdemócrata, que no son las izquierdas de tipo, o sea que sí, la izquierda, la verdadera socialdemocracia está en Suecia, en Noruega, en Dinamarca y en los países del norte, en los países escandinavos, que son además los países más desarrollados del mundo, desde el punto de vista de las condiciones materiales y sociales de vida de su gente. Pero las otras socialdemocracias, los socialismos francés, belga, alemán, austriaco, español, por supuesto, italiano. Seguimos la lista. Estos ya no son socialismo. Ya han traicionado, evidentemente, que han traicionado. Yo no sé qué decir de lo que pasa en Cuba en este momento, pero me parece que estamos un poquito andando por este lado también. Entonces, esto son traición, efectivamente, oportunista de partidos políticos. Y por lo tanto, los jóvenes no soportan más los partidos políticos. ¿Se entiende? Hay una crisis. Hace 2 días, antes de ayer, antes de ayer, el viernes pasado, yo estaba como miembro de una tesis de doctorado de un chileno que se llama Raúl Saxuri, que trabaja en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y Raúl Saxuri hace un excelente estudio sobre la relación de los jóvenes a la política. Un poco el mismo tipo de estudio que lo que hacía Mario Sandoval o también Marcel Tesa. Son temas muy importantes estudiar esto. La sociología de los jóvenes de hoy es importante comprender, pero es en el mismo tiempo la hipótesis viene inmediatamente para mí. Ellos no soportan más los partidos políticos, los dogmas, las ideologías, los líderes, y por lo tanto no quieren delegar el poder, no quieren negociar con el adversario, no quieren seguir haciendo el mismo camino que los sindicatos. Es otra cosa que los sindicatos conciben la acción colectiva de otra manera y conciben su relación a la política y a la ciudadanía de otra manera. Entonces sí, es difícil unir la izquierda, esta izquierda en todo caso. Y yo diría, esta izquierda no me interesa. Es la otra izquierda que me interesa. Una última pregunta y con ello cerramos porque tenemos una mesa a la 1, pero sí en 2 minutos. Un egresado de nuestra escuela, Benjamín Barros, pregunta: ¿qué opinas respecto del ascenso del fascismo en América Latina y en Europa actualmente? Importante. Y con ello ya cerramos. ¿De qué? ¿Qué opinas sobre el ascenso del fascismo en América Latina y en Europa actualmente? La vuelta del fascismo. Sí. Sí, es una excelente pregunta, es muy importante también. Ahora, hablar de fascismo me parece un poco excesivo, no simplemente porque la palabra es inadecuada. El fascismo es algo históricamente bien definido, bien claro, ubicado claramente en Europa en los años 30 hasta 45 y un poco más a veces, etc. Es una cosa que sí existió en Italia, en Alemania, en Italia y
España. España, hasta un cierto punto, pero no hay que confundir fascismo y dictadura, no es lo mismo, no es lo mismo de ninguna manera, aún sí tiene, por supuesto, rasgos en común. Ahora, lo que sí está subiendo en Europa es la extrema derecha, esta sí. Y además, me parece que Chile tiene también un cierto penchant, una cierta tendencia que va en este mismo sentido, que yo no la veo como peligrosa esta vez para las elecciones próximas, pero que podría ser peligrosa para la siguiente. Entonces, cuidado. Pero la vuelta del autoritarismo, la vuelta del autoritarismo, es absolutamente comprensible por la misma coyuntura económica, social, política y cultural en la cual que están atravesando en este momento los países neoliberal con mutación cultural, con modelo cultural subjetivista. Es decir, lo que pasa, el problema es cómo explicar eso en 2 minutos. No, pero sí, es verdad. Hay 2 cambios absolutamente fundamentales que se han producido. Tienes que ser periodista, siempre. Yo no soy periodista. No, sí, ya sé, pero estoy bromeando. No, pero, de nuevo, la respuesta estaría en el texto que yo he publicado en Le Monde Diplomatique y en español sobre la unión de la izquierda. Sí, la alza del autoritarismo, la vuelta del autoritarismo, se explica de la misma manera que la vuelta por lo religioso. Es curioso. Cuando un mundo pierde el sentido, cuando un mundo pierde el sentido, cuando lo que creíamos ayer con el modelo cultural de la primera modernidad, es que creíamos en el progreso, en la razón y en la democracia, en la igualdad, en el deber y en la nación y la patria. En esto hemos creído. Eso daba sentido a nuestra vida. A partir del momento que todo eso colapsa, que todo eso desaparece, que otra cosa aparece y que este nuevo modelo cultural no está totalmente seguro de sí mismo, pero igual plantea otros valores, otros principios de sentido. Pero estos principios de sentido, la gente los recibe con la posibilidad o de adherir a estos nuevos principios o de rechazarlos y de volver a reafirmar los principios de sentido de antes. Eso es un mecanismo psicológico muy importante que también yo lo he vivido personalmente. Es decir, a un momento dado hay 2 soluciones. O yo me hago punk o yo entro en un convento. No decía más bueno. Pero igual, lo que yo no puedo soportar es de no tener sentido. Es de vivir en un mundo absurdo. No puedo vivir en un mundo absurdo. La absurdidad y el arbitrario no es soportable por el ser humano. Es un principio básico, fundamental, que me parece esencial comprender que el ser humano es un ser de sentido. Necesita sentido. No puede soportar lo que es absurdo o lo que es arbitrario. Por lo menos no lo puede soportar mucho tiempo. Si tiene que soportarlo absolutamente, se va a enfermar. Se va a enfermar. Y las enfermedades pueden ser la vuelta a una sociedad autoritaria, la nostalgia del fascismo, la nostalgia de Hitler. Sí, y eso existe aquí. Aquí y también en otra parte. Eso existe. Hay gente que opta frente al, ¿cómo diría eso? Pero yo tengo una imagen bien clara, ¿no? Frente a mi vida no tiene sentido, yo tengo 2 soluciones. O yo reafirmo el pasado, o je fonce tête baissée dans l'avenir. Ça veut dire quoi ça? Comment tu traduces eso? Je fonce tête baissée dans l'avenir. C'est trop rapide pour moi. Plus lent. Plus lent, allez. Hay 2 soluciones. O el futuro, o yo creo en el futuro, adhiero al futuro
y yo voy, yo milito en el futuro para dar sentido a mi vida, o yo reafirmo algo del pasado. Y el pasado es que yo puedo ser yihadista, por ejemplo. Perfecto. Yo puedo ser yihadista y reafirmar a la religión musulmana. Y en nombre de la religión musulmana yo podría matar gente, sí, sí, sí. Pero también yo podría ser, no sé, hippie o punk o otra cosa y creer en el individuo sujeto de sí mismo que busca el sentido de su vida y que quiere ser autónomo de la sociedad en la cual vive. Pero hay dos caminos. Entonces, mi explicación de la alza de la extrema derecha en Europa es este vacío, es consecuencia de este vacío cultural para algunas personas. Le vide du sens, ese es el concepto. Le Vacío vide de sens. sens, voilà, exactement. Le vide de sens. Muy Bueno, importante. Guy, muchas gracias también a Pablo por la presentación y la conversación, y a todos y todas quienes han estado también acompañándonos en esta mañana, que creo que ha sido muy motivadora en términos de reflexión sociológica. Aquí nos vuelve a dar un recorrido amplio por la teoría social. Específicamente me parece muy interesante la propuesta desde dónde entender estos paradigmas asociados a las 4 lecturas sobre la teoría del desarrollo, y por supuesto también su militancia y su comprensión sobre los fenómenos políticos que estamos viendo en América Latina y en Chile actualmente. Así que ¿Puedo muy hacer agradecida. ¿Sí? una introducción, directora? Yo propongo que cuando se haga la Semana de Sociología el próximo año, de nuevo invitemos aquí para que nos cuente la segunda parte de la película. A mí me quedaron como 7 preguntas y entonces para el próximo año. Bueno, a lo ¿Ustedes mejor las antes de hacen todos los diciembre. años, directora? ¿Las hacen todos los años? Sí, todos los años hacemos la semana. Quedas invitado, querido Gui. Además, los vínculos, como decía Justino, de Gui con la escuela, y él también mencionaba a través de Mario Sandoval, son... Sí. Tengo acá aquí este libro de 2007, que fue un libro homenaje que justamente salió por el homenaje, la universidad. Sí. ¡Ay, qué lindo libro! Yo no lo José tengo. Suárez. Sí. No, Así que muy agradecida por su participación. Y yo también, fue un momento muy, muy agradable, gracias a la... Es que con esta invitación yo vuelvo a mi primera contacto. No, el primer contacto fue con el PET, el Programa de Economía del Trabajo, la academia. De la Academia De Humanismo Cristiano. Sí. Sí. Y después fue con la Silva Enríquez, a través de Mario, donde vinimos una vez todos, y donde me hicieron este lindo homenaje mis ex alumnos. Bueno, tenemos como promesa entonces... Y gracias a Pedro a Pablo por el esfuerzo que hizo. No te preocupes. Hay muchos que me dicen Pablo Pedro aquí, así que no te preocupes, no tengo problema. Ya. Tú sabes que son muy importantes los dos en la historia de la iglesia, así que no hay problema. Okay. Bueno, Merci. un gusto. Gracias, que esté muy bien. Placer, Chao. agradecido. Muchas gracias. Gracias, estimado.